Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de la historia del libro de Dio y Hye-ji, aunque solamente les contaré datos importantes del libro, por ejemplo, la reconciliación, el trauma de Dio y la boda, ya que no creo que aborden toda la historia de ellos en la serie. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Para darles un poco de contexto, voy a explicar algunas cosas importantes. Como lo explica Hye-ji en la serie, Dio no tiene recuerdos de infancia a causa de un hecho traumático. Dio tiene pesadillas donde recuerda haber estado en un parque, en un jardín, y luego un tigre se abalanza sobre él. El hecho traumático que le sucedió fue de hecho porque su padre llevó a Dio a la casa de Hye-ji cuando Dio solamente tenía 7 años. Su padre lo dejó en una zona de la casa solo y como Dio era un niño pequeño y travieso, no le hizo caso a su papá y caminó alrededor de la casa hasta llegar al jardín de la casa de Hye-ji. Dio vio que en el jardín estaba un tigre, aunque en realidad Dio lo veía como un gato muy grande, así que se acercó al animal para acariciarlo. Y cuando Dio estaba acariciando al tigre, llega su padre y lo ve cerca del tigre, por lo cual el señor se asusta y grita. Entonces el tigre también se asusta y se pone nervioso. En ese momento, Hye-ji, que tenía 14 años, observó todo y para salvar a Dio, le tuvo que disparar al tigre, a su mascota. Tal vez el tigre no tenía intención de atacar a Dio, pero Hye-ji pensó que era lo correcto en ese momento. Luego de eso, Dio vio al tigre encima de él totalmente ensangrentado y luego se desmayó por el susto. Después, Dio fue enviado a Inglaterra, que es el lugar donde conoce a Kua. Luego Dio regresa a Tailandia cuando ella tiene 18 años para formalizar su compromiso con Hye-ji. Dio y Hye-ji están comprometidos por cuestiones de dinero, es decir, sus familias son ricas y el matrimonio es para juntar a sus negocios. Hacen una fiesta de compromiso. Dio solamente había visto a Hye-ji en fotos que le envió su padre a Inglaterra. Cuando Dio conoció a Hye-ji, estaba impresionado porque la mirada de Hye-ji era muy intimidante. Hye-ji en ningún momento lo miró o le habló en la fiesta de compromiso. Solamente le habló cuando llegó el momento de ponerle el anillo de compromiso. Y luego Hye-ji dio un discurso sobre su empresa de Fórmula 1. Dio, sin conocer a Hye-ji, estaba entusiasmado por el compromiso, pero Hye-ji, a diferencia de él, estaba emocionado porque ahora su padre lo dejaría a cargo de un proyecto, la fábrica Fórmula 1 de la familia Chen. Ahora regresando a la época actual, Dio está cansado de que Hye-ji sea indiferente a su amor, es por eso que decide escapar a Suiza. Deben tener en cuenta que esto sucede cuando Lian y Kua ya llevan 5 años juntos y de hecho ya están casados hace 2 años. Pero en la serie obviamente van a cambiar eso y seguramente Hye-ji y Dio se casarán al mismo tiempo que Kua y Lian. Ahora, continuando con la historia, pues Dio se da cuenta que en los últimos años había hecho avances con Hye-ji. Hye-ji pasaba más tiempo con él en casa, se había vuelto más atento con él y también le había regalado un perro. Solo por ver la sonrisa de Hye-ji, estaba dispuesto a aceptar que Hye-ji no le dijera que lo amaba, pero ahora Dio sospechaba que Hye-ji tenía a alguien más, o sea, un amante, y no estaba dispuesto a aceptar eso. Así es, amigos, el problema inicia porque Dio piensa que Hye-ji tiene un amante. Incluso en este punto ya habían hablado sobre casarse, pero Hye-ji nunca se involucró en el proceso de la boda, entonces Dio se sentía muy dolido por eso. Cuando Dio estaba en el aeropuerto a punto de subir al avión para ir a Suiza,
recibe una llamada de Kua, quien le dice que Hye-ji se enteró que Dio estaba a punto de irse. Es por eso que Hye-ji salió rápidamente al aeropuerto a detener a Dio, pero en el camino tuvo un accidente en su auto y ahora está camino al hospital. Obviamente luego de eso Dio ya no sube al avión y va al hospital para saber noticias sobre la salud de Hye-ji. Dio se siente culpable porque piensa que si no hubiera ido al aeropuerto, entonces Hye-ji no hubiera tenido ese accidente, así que se queda en el hospital muy pensativo y triste. Al final, Hye-ji estaba fuera de peligro y fue trasladado a una clínica más costosa y mejor equipada, pero Dio seguía en estado de shock sin saber qué hacer o decir. Tampoco quería comer, así que Kua trataba de hablarle y darle trozos de pan en la boca para que coma algo. En el accidente de Hye-ji se había golpeado la cabeza cuando el techo del carro se destrozó. Es por eso que Hye-ji está en coma y los doctores están haciendo el estudio sobre el golpe. El papá de Hye-ji le pide a Dio que cuide a su hijo porque tiene miedo que el accidente de Hye-ji haya sido provocado, ya que la familia Chen tiene varios enemigos. Cuando Dio entró a la habitación de Hye-ji para poder cuidarlo, lo primero que hizo fue leerle un libro, pero luego se sintió muy triste por todo lo que ha pasado y comienza a llorar. Es entonces cuando Hye-ji despierta poco a poco. Pero cuando despierta no tiene ningún recuerdo de nada ni de nadie, no puede recordar quién es Dio y tampoco reconoce a Lian o Kua. Pero a pesar de que Hye-ji no recuerda a Dio, quiere tenerlo cerca y no quiere que se vaya de su lado. Hye-ji recuerda que conoció a Dio cuando él tenía 14 años y Dio tenía 7 años, pero no recuerda el Dio actual. Hye-ji le pregunta a Dio cuál es su edad actual y Dio le responde que tiene 25 años, dejando muy sorprendido a Hye-ji, ya que él tenía pensado casarse con Dio cuando éste cumpliera los 18 años. Entonces no tiene sentido para Hye-ji que todavía no se hayan casado. Dio le dice a Hye-ji que quiere romper el compromiso, pero Hye-ji no quiere y le explica que no tiene sentido disolver algo ya planeado por mucho tiempo. Hye-ji no quiere disolver el compromiso e insiste que él quería casarse con Dio. Luego Hye-ji duerme y cuando despierta observa que Lian está al lado suyo, pero Hye-ji tampoco recuerda a su mejor amigo. Hye-ji le pregunta dónde se fue Dio y Lian le dice que está con Kua. Entonces Hye-ji se pone muy nervioso porque piensa que Dio se va a ir para siempre y que lo abandonará, ya que no recuerda quién es Kua. Hye-ji piensa que es una persona que puede alejarlo de Dio. Entonces se pone tan nervioso al punto de desmayarse. Y bueno amigos, eso sería toda esta parte que es importante que sepan sobre la historia de Hye-ji y Dio. Y bueno, la verdad yo no creo que hagan todo ese drama de que Hye-ji va a perder la memoria. De hecho, él solamente pierde la memoria a causa de este accidente y solamente es un periodo muy corto y luego recupera la memoria al instante. Así que no es un asunto tan relevante el que pierda la memoria. Sin embargo, yo creo que en la serie van a poner más cosas lindas entre ellos, por ejemplo, la primera vez que están juntos de manera íntima y también cuando Hye-ji le regala un perro a Dio. Así que yo creo que vamos a ver momentos soft y también vamos a saber por qué Hye-ji pues le ha dado muchas vueltas al compromiso y lo ha retrasado tanto. Esa es la idea de hacer estos resúmenes. Yo creo que voy a hacer unos 2 o 3 resúmenes más y eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye bye.